Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidas a esta nueva sesión del curso de Probabilidad Estadística 2, en donde vamos a seguir trabajando con las distribuciones continuas de probabilidad. Los temas que vamos a estar abordando en este caso va a ser deducir que en el caso de variables aleatorias continuas, la probabilidad debe de calcularse para valores dentro de un intervalo y obtener las funciones de distribución y de densidad para una distribución uniforme. Pues vamos a comenzar. Para ello, pues lo primero que vamos a estar realizando va a ser primero una elaboración acerca de cómo podemos determinar que hay veces que nosotros podemos darnos cuenta de que no todas las variables son discretas. Va a haber casos en los cuales las variables pues van a ser continuas. De hecho, la mayoría de los casos son variables de tipo continuo. En particular, por ejemplo, si nosotros nos referimos al número de días que llueve en un periodo de n días, en este caso sería una variable aleatoria discreta, porque el número de días que pueden llover en n días, pues va a tomar distintos valores. Puede ser 0 días que llueven, o un día llueve, o dos, o tres, hasta n días que están lloviendo. Sin embargo, si nosotros medimos la lluvia diaria que cae en un cierto punto geográfico específico, entonces nosotros podríamos de alguna manera determinar, por ejemplo, cuál es la cantidad de lluvia que cae y diríamos que, por ejemplo, puede caer entre 0 y 5 pulgadas de altura de lluvia. En este caso, pues la variable aleatoria que estaríamos teniendo en este caso puede tomar cualquiera de los puntos intermedios entre 0 y 5. Entonces, cualquier valor es posible, 0.003, 0.0048, 0.53 o 2.7, cualquier dato dentro del intervalo es posible, es potencialmente válido, se puede obtener. Entonces, una variable aleatoria la vamos a entender como aquella que puede tomar cualquier valor en un intervalo. Pues vamos entonces a comenzar. Para empezar este video, lo primero que vamos a estar... Ay, lo quitemos. Pues vamos a comenzar. Para ello, pues lo primero que vamos a estar realizando va a ser primero una elaboración acerca de cómo podemos determinar que hay veces que nosotros podemos darnos cuenta de que no todas las variables son discretas. Va a haber casos en los cuales las variables pues van a ser continuas. De hecho, la mayoría de los casos son variables de tipo continuo. En particular, por ejemplo, si nosotros nos referimos al número de días que llueve en un periodo de n días, en este caso sería una variable aleatoria discreta, porque el número de días que pueden llover en n días, pues va a tomar distintos valores. Puede ser 0 días que llueven, o un día llueve, o dos, o tres, hasta n días que están lloviendo. Sin embargo, si nosotros consideramos que la lluvia, medimos la lluvia diaria que cae en un cierto punto geográfico específico, entonces nosotros podríamos de alguna manera determinar, por ejemplo, cuál es la cantidad de lluvia que cae y diríamos que, por ejemplo, puede caer entre 0 y 5 pulgadas de altura de lluvia. En este caso, pues la variable aleatoria que estaríamos teniendo en este caso puede tomar cualquiera de los puntos intermedios entre 0 y 5. Entonces, cualquier valor es posible, 0.003, 0.0048, 0.53 o 2.7, cualquier dato dentro del intervalo es posible, es potencialmente válido, se puede obtener. Entonces, una variable aleatoria la vamos a entender como aquella que puede tomar cualquier valor en un intervalo. Para estudiar las variables aleatorias continuas, lo primero que vamos a hacer es definir qué cosa es una distribución una función de distribución de una variable aleatoria. Esta definición nos va a servir tanto para variables discretas como para variables continuas. No importa para qué tipo de variables se defina, esta definición es completamente válida para ambos tipos. Si nosotros tenemos que y es una variable aleatoria cualquiera, entonces la función de distribución, o le podemos llamar de manera un poquito más propia, la función de distribución acumulada de y, la podemos denotar con una f mayúscula. En este caso usaremos una f mayúscula paréntesis y, f de y, de tal manera que esta f de y va a ser el valor de la probabilidad para todos los valores menores que esta y. Esto obviamente pues para los valores de y que van desde menos infinito hasta infinito. Esta definición, como les había comentado, pues es válida para variables aleatorias tanto discretas como continuas.
Vamos a dar un ejemplo. Supongamos que tenemos una variable aleatoria binomial con n igual a 2 y p un medio. Es decir, que tenemos dos intentos y tenemos una probabilidad de éxito de un medio en cada uno de ellos. Así por definición. Con estos valores de los parámetros, nosotros podemos construir la tabla siguiente, en donde tenemos los valores posibles de y, que serían 0, 1 y 2, y las probabilidades respectivas de cada uno de ellos, un cuarto, un medio y un cuarto. Estas probabilidades que nosotros tenemos en la segunda columna, las podemos obtener a partir de la fórmula que nosotros vimos la semana pasada. Recordemos que nuestra primera columna se utiliza está definida como variable aleatoria. Entonces, nuestra primera columna es nuestra variable. La segunda columna es nuestra función de probabilidad que nosotros habíamos definido. Y podemos agregar una nueva columna a la cual ahorita le vamos a dar nombre y le podemos llamar función de distribución. Donde esta función de distribución, de acuerdo a lo que vimos hace un momento, es f de y es igual a la probabilidad de todos los y que sean menores que el y particular que estamos tomando en cuenta, ¿no? Vamos a explicar esta columna. Esta columna nosotros vamos a construirla viendo que los valores que sean menores o iguales que cero de la variable aleatoria solamente es el cero, es el único. Entonces, la probabilidad de un cuarto se pone aquí, porque es el único que es menor o igual. La probabilidad de que y sea menor o igual que uno, pues van a ser el cero y el uno. Por lo tanto, sumamos un cuarto y un medio, que son sus probabilidades. Entonces, la suma de estas dos probabilidades nos va a dar 3 cuartos. Es el resultado que tenemos aquí. Ahora, la probabilidad de que y sea menor o igual que 2, pues van a ser el cero, el uno y el 2. Entonces, sumamos un cuarto más un medio más un cuarto y el resultado nos da 1. En este caso, debemos de tener en cuenta o debemos de notar que todos los valores que sean menores que cero, o sea, los que ya no están dentro de este intervalo, que están por fuera, pues entonces aquí la función de distribución de probabilidad, pues va a valer cero. Ahora, para todos los valores que sean mayores, en este caso que el 2, o sea, es decir, si y valiera 3, 4, 5, etcétera, entonces la función de distribución de probabilidad, pues va a valer uno. ¿Por qué? Porque esta función es estrictamente creciente. Si nosotros vemos la gráfica que nos representa esta función, nos podemos dar cuenta de que antes del cero, pues aquí la probabilidad acumulada pues es cero. La probabilidad desde cero hasta uno, pues es la probabilidad de un cuarto que teníamos aquí. Pero a partir del uno ya tomamos el siguiente valor, es decir, un cuarto más un medio que nos da 3 cuartos. Y aquí hasta llegar al 2. En el 2 pues le tenemos que sumar entonces un cuarto y nos va a dar un entero. A partir de este punto, de aquí en adelante, entonces toda nuestra función siempre va a valer uno. Si nosotros queremos estudiar una variable aleatoria continua, tenemos que entender que la probabilidad va a estar definida en un intervalo, y este intervalo lo podemos definir desde un punto mínimo hasta un punto máximo. Y precisamente la probabilidad de una variable aleatoria dentro de ese intervalo es el área debajo de una curva que nosotros vamos a definir, una cierta función que ahorita vamos a darle nombre, y entonces esta área que tenemos aquí va a ser la probabilidad de que la variable aleatoria tome algún valor entre A y B, es decir, dentro de ese intervalo. Bajo ese supuesto, si nosotros tenemos esta curva, el área debajo de toda la curva debe de ser exactamente 1 porque debería de ser nuestro 100%. Bueno, esta función que nosotros tenemos, es decir, esta curva, va a recibir un nombre especial. Se le va a conocer con el nombre de función de densidad de Y. Y esta función de densidad de Y va a estar denotada con una F minúscula. Entonces, F minúscula de Y. Y la vamos a definir de esta manera. F minúscula de Y va a ser igual a la derivada de la función de distribución de probabilidad con respecto de Y. Bueno, quizá muchos de ustedes aquí me podrían decir, bueno, es que yo no sé cálculo, yo no lo estoy llevando en la escuela. A lo mejor no saben derivar, no saben integrar. Entonces, como yo estoy consciente de esa parte, pues voy a tratar de trabajar con ustedes con los conocimientos previos que tienen. No me voy a meter a estar haciendo derivadas o integrales o algún procedimiento que no esté al alcance de todos y cada uno de mis estudiantes, ¿no? Porque todos los niños tienen derecho precisamente a que se les expliquen los temas partiendo de sus propios conocimientos previos. Por eso no vamos a hacer uso de estas herramientas, es decir, de la derivación y de la integración. Entonces, para introducir los conceptos, vamos a utilizar simplemente algunas funciones muy básicas que no van a requerir precisamente ni de derivadas ni de integrales.
Solamente vamos a mencionar algunas de las propiedades de la función de densidad y de la función de distribución para que a la hora de resolver los problemas, pues resulte sencillo abordarlos a partir de esas propiedades, ¿no? Entonces, bueno, recordando otra vez la imagen que teníamos, nosotros tenemos que darnos cuenta de que si queremos calcular la función de distribución en menos infinito, entonces quiere decir que nos vamos a ir hacia atrás en esta gráfica. Entonces, lo que se haya acumulado en menos infinito es cero, porque no hemos tomado valores de y. Y ahora, la función acumulada o de distribución de y para infinito, es decir, hacia adelante, pues va a ser uno, porque ya hemos acumulado toda esta área de aquí. Esa sería la primera propiedad, o bueno, las propiedades de nuestra función de distribución. Y si nosotros queremos ver también propiedades de la función de densidad, entonces nos debemos de dar cuenta de que la función de densidad debe de ser mayor o igual que cero para todos los valores de y que estén entre menos infinito e infinito. Es decir, nuestra gráfica que tenemos aquí siempre debe de estar por arriba del eje o cuando menos debe de valer cero. Entonces llega aquí al cero y de aquí en adelante pues ya es cero. Bueno, de aquí hacia atrás vale cero y de aquí en adelante pues también vale cero. Entonces, el valor de la función debe de ser de cero hacia arriba. Ahora, la función de densidad de y es la altura de la curva en el punto y. Por ejemplo, si aquí tenemos un punto y, entonces f de y va a ser nuestra función de densidad y nos va a estar representando la altura de esta gráfica. Entonces, para un y, por ejemplo, si aquí valiera 3, entonces la función de densidad para y igual a 3, pues va a ser una altura por aquí. Entonces, aquí estaría nuestra altura. Entonces, ese es el significado de estas propiedades de la función de densidad y de la función de distribución. Vamos a ver una distribución de probabilidad uniforme, que es una distribución muy sencillita de trabajar. Bueno, si nosotros tenemos una variable aleatoria uniforme, esta la vamos a estar empleando para describir el comportamiento de una variable aleatoria continua cuyos valores están uniformemente distribuidos, es decir, que tienen todos la misma altura. Aquí, por ejemplo, nosotros podemos decir que en este intervalo que va desde 0 hasta 10, tenemos que nuestra distribución de probabilidad es uniforme, puesto que todos los puntos están a la misma altura en ese intervalo. Es decir, si yo tomo un intervalo de tamaño 2 y calculo el área, es la misma probabilidad si yo tomo cualquier otro intervalo de tamaño 2. Aquí tomo otro intervalo de tamaño 2. Esta área 2 es equivalente a esta área 1. ¿Por qué? Pues porque tenemos la misma base y también tenemos una altura constante para esta recta. Entonces, aquí lo que debemos de darnos cuenta es que la gráfica de una función de densidad para una variable aleatoria uniforme tiene que ser una gráfica plana, una gráfica que es una recta horizontal. Obviamente es una recta horizontal dentro de un intervalo bien definido. En este caso lo estamos definiendo desde 0 hasta 10, pero puede ser cualquier intervalo. La definición formal, pues la vamos a estar teniendo aquí. Nos dice que una variable aleatoria tiene una distribución de probabilidad uniforme en el intervalo que va desde A hasta B, si su función de densidad es la que tenemos aquí, ¿no? Es decir, la función de densidad es 1 sobre A menos B para todos los valores de Y que estén entre A y B, y 0 en cualquier otro punto. Si nosotros nos regresamos a la gráfica anterior, este punto sería nuestro punto A y este punto sería nuestro punto B. Si nosotros queremos ver cuál es la función de densidad, es decir, la altura, recuerden que la función de densidad es la altura, tendríamos que al 10 restarle 0. 10 menos 0 serían 10. Y entonces esto de aquí debe de ser 1 sobre esa diferencia, 1 sobre 10. Entonces, la altura que tendríamos esta línea horizontal sería un décimo. Un décimo porque si nosotros multiplicamos 10, que es la base, por un décimo, que es la altura, nos da un área exactamente de 1. Recuerden que el área debajo de toda la curva debe de ser exactamente 1. Entonces, esa sería nuestra definición formal. Aunque sí, la verdad es que se ve un poquito fea, pero en realidad no es tan complicada. Los valores de A y de B los vamos a poder nombrar, les vamos a dar un nombre que se les llama parámetros, parámetros de la distribución. Y bueno, con estos parámetros nosotros podemos encontrar los valores de la media y de la varianza de nuestra distribución uniforme. Si nosotros tenemos una variable aleatoria que es uniforme y tenemos que tiene los parámetros A y B, entonces la media de esta distribución, es decir, su valor esperado, va a ser A más B sobre 2 y su varianza va a ser B menos A y esto al cuadrado sobre 12.
No nos vamos a detener a demostrar estas fórmulas, puesto que para poder demostrarlas, pues necesitamos algunas herramientas de cálculo, necesitaríamos aprender integrales. Y como no todos lo tienen, pues vamos a tener que asumir estas dos formulitas, pues de manera, como si fuera un acto de fe. Ahora, vamos a ver un ejemplo para ilustrar esta distribución uniforme. Vamos a resolver el siguiente problema. Nos habla de que en cierto lugar específico de un canal de aguas negras se mide el cambio de profundidad. Esto obviamente se realiza cada día. Este cambio de profundidad también se mide en pies. Y esto se realiza pues, siempre en el mismo lugar. El resultado, lo que nosotros vamos a estar midiendo es la variable aleatoria, que es el cambio de profundidad, y nos van a estar dando cuál es la función de densidad. Esta función de densidad, recuerden que es la F minúscula, va a ser igual a una constante K dentro de un intervalo que va desde -2 hasta 2. Es decir, va a haber una marquita ahí en el canal y de esa marca el agua va a subir 2 pies o va a bajar 2 pies a partir de esa marca. Y fuera de ese rango, de ese intervalo, pues va a tener una densidad de cero. Quiere decir que no puede salirse de ese rango que va desde -2 hasta 2. Esto obviamente lo que nos está diciendo es que nosotros tenemos una distribución uniforme de probabilidad. Lo que nos están diciendo es cuál es el valor de K, en este caso, para la función de densidad. Después encontrar la media y la varianza para la función o para la distribución. Y también encontrar cuál es la probabilidad de que la profundidad del canal sea mayor que 1.5 pies. Para ello, pues vamos a ver, aquí ya nada más les puse la pura función de densidad y lo que voy a hacer es obtener el valor de K. En este caso, como nuestros parámetros son A vale -2 y B vale 2, el valor de K, que es lo que teníamos aquí, de acuerdo a la fórmula que nosotros ya vimos anteriormente, es 1 sobre B menos A. Entonces sería 2 menos -2. Y aquí menos por menos se convierte en más, y entonces va a ser 2 más 2, que es 4. Entonces vale un cuarto. El valor K para la función de densidad es un cuarto en este caso. Si queremos encontrar la media y la varianza, bueno, esto lo hacemos con las formulitas, recordando que la media es el valor A más B sobre 2. En este caso sería -2 más 2 sobre 2, pero -2 más 2 nos da 0. 0 sobre 2 nos da 0. Por lo tanto, la media para este problema vale 0. Y la desviación estándar y la varianza, ¿cómo las podemos encontrar? Bueno, la varianza va a ser igual a, recuerden, al valor b le van a restar el valor a y elevan esto al cuadrado. Entonces va a ser 2 menos -2, b menos a, al cuadrado y dividen entre 12. Y aquí menos por menos se convierte en más, entonces es 2 más 2 al cuadrado sobre 12. Pero 2 más 2 es 4. 4 al cuadrado sobre 12. Pero 4 al cuadrado es 16, entonces esto es 16 doceavos. Simplificándolo nos da 4 tercios. Entonces ya tenemos ahí la varianza. Si quisiéramos la desviación estándar, pues hay que sacarle la raíz cuadrada a este 4 tercios que tenemos. Ahora, dense cuenta de que aquí esta gráfica que nosotros estamos representando es precisamente la distribución uniforme representada por este problema. Está desde -2 hasta 2 y la altura pues es hasta un cuarto, que es 2.5, 0.25. Un cuarto es 0.25. Entonces, esa sería nuestra altura, que sería nuestra función de densidad. Está definida desde -2 hasta 2 y lo que nos están diciendo es, encuentre la probabilidad de que la profundidad del canal sea mayor que 1.5. Entonces, desde 1.5 hasta 2. ¿Qué es lo que tendríamos que estar haciendo en este caso? Desde 1.5 hasta 2, que es lo que nos dice, o sea, lo estamos diciendo que es desde 1.5 hasta 2. ¿Por qué? Porque del 2 ya no puede pasarse. Y aparte, está pidiendo que sea mayor que 1.5. Como queremos calcular la probabilidad de este intervalo, lo que tendríamos que hacer es calcular el área de este rectángulo. En este caso, la base vale 0.5 porque va desde 1.5 hasta 2. Entonces, la base vale 0.5 por la altura que es 0.25. Si multiplican 0.25 por 0.5 nos da 0.125 y esta es el área de este rectángulo que viene siendo precisamente la probabilidad de que Y sea mayor que 1.5. Entonces, encontrar probabilidades con la distribución uniforme únicamente se reduce a calcular el área de algún rectángulo con la base especificada.
Bueno, eso sería parte de lo que tendríamos que haber revisado el día de hoy. Hasta ahí estaríamos terminando. Y considero que con los elementos que ya revisamos, estos elementos teóricos, ya pueden resolver la tarea que se les ha planteado para esta semana. Yo les recomiendo que las hagan desde ahorita porque eh, ya se acerca, ya estamos muy cerca de presentar nuestro primer examen, nuestro segundo examen parcial. Y bueno, obviamente, si ustedes quieren estar entre los mejores o los que tengan las mejores calificaciones, pues sí les recomiendo estudiar bastante aquí, ¿no? Eso, pues obviamente, pues les va a traer algunos beneficios y, pues recuerden, pues cada vez estoy pensando en algunos problemitas interesantes que pudiéramos estar aplicando con los conceptos que estamos revisando durante nuestro curso. Entonces, pues sí les recomiendo que ahí los vayan trabajando y no se les olvide que el examen ya estamos a 2, 3 semanas, 2 semanas a lo mejor ya para estarlo presentando y entre más le vayan estudiando desde ahorita, pues mejor preparados van a llegar para esa fecha. ¿Sale? Nos vemos, cuídense mucho.